Vamos a la escritura. Yo quiero compartir con ustedes una historia del Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Quiero hablar un poquito acerca de lo importante que usted y yo, amados, hablemos del Señor, compartamos la palabra, compartamos el mensaje de salvación sin medir quién es, cómo vive, qué tiene y qué no tiene. Porque la Biblia me enseña a mí que todos los seres humanos sobre esta tierra necesitamos conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos. Y quiero en esta noche compartir acerca de la historia de Zaqueo. Y sé que hemos escuchado mucho de Zaqueo, hemos hablado en algunos casos de Zaqueo, pero sabe que hay algunas cosas importantes que podemos sacarle todavía a Zaqueo, que nos van a servir para nuestra vida en el Señor y también para entender la necesidad que el mundo tiene de que usted y yo prediquemos y hablemos la palabra, hablemos del Señor. Jesús ya había decidido, había compartido con sus discípulos y le dice: nosotros vamos a ir a Jerusalén, ahí se va a cumplir lo que los profetas y la escritura dice acerca de mí. Me van a maltratar, me van a hacer daño, pero tengo que ir. Y antes de llegar a Jerusalén, él tiene que pasar por Jericó. Y hay algunas cosas que suceden antes de llegar a Jericó, y una de ellas es la sanidad del ciego. Pero cuando él entra a la ciudad de Jericó, es donde se va a encontrar con el amado Zaqueo. Y déjeme decirle que a veces nosotros, los niños de escuela dominical, todos sabemos la historia de Zaqueo y le hacemos el enanito y cuánta cosa, ¿no? Pero qué bueno es poder entender que Dios tiene planes y propósitos. Escúcheme lo que le voy a decir, amado, y se lo adelanto. El Señor se va a interesar en aquel que se interesa por Él. Mire, mucha gente estaba allí esperando a Jesús. Era tanta la cantidad que Zaqueo no podía verlo. Era tanta la cantidad de gente que estaba ahí metida que no le permitía a Zaqueo ver a Jesús. Pero qué curioso que en medio de tanta gente Jesús tuviera que ver con Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo estaba interesado en Jesús. Cuando a mí me interesa Jesús, Jesús se interesa por mí. Cuando a mí no me interesa Jesús, Jesús no se interesa por mí. Entiéndame lo que quiero decir. Yo soy consciente de que Él vino a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. Él vino a perdonar y la oportunidad es para todos, para que todo aquel que en Él crea. Pero en la historia de Zaqueo me llama la atención algunas cosas que creo es importante nosotros analicemos esta noche. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y enfatiza, jefe de los publicanos y rico. O sea, no era cualquier persona, era un hombre adinerado, era un cobrador de impuestos y era rico. Ahora, en aquel tiempo los judíos no querían mucho a los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos, y en el caso de Zaqueo, el Imperio Romano
había sido muy inteligente. Y dice, bueno, para no meternos en tanto problema con la gente, para no enredarnos tanto con los judíos, hagamos una cosa. Vamos a abrir la posibilidad de concesiones para que se cobren los impuestos. Vamos a vender la franquicia. Y entonces aparecía algún rico que tenía posibilidad y negociaba con el imperio una cierta cantidad de dinero de pagar, y él se hacía responsable de cobrar los impuestos. Y Zaqueo era un hombre adinerado que tuvo la oportunidad y la aprovechó y dijo, bueno, aquí hay un buen proyecto, hay una buena inversión que hacer, yo voy a adquirir esta concesión y yo le voy a hacer frente a esto. Por eso era el jefe, porque tenía empleados trabajando para él, cobrando los impuestos. Los judíos no amaban mucho a los cobradores de impuestos, a los publicanos, porque tenían que pagar dos tipos de tributo. Pagaban un tributo que los hacía ver como que estaban sometidos al imperio romano, que llamaban el impuesto del censo, y otro impuesto territorial. Entonces tenían que pagar un impuesto aceptando al imperio romano por encima de ellos, y tenían que pagar un impuesto por las propiedades las cuales ellos creían y defendían que era algo que Dios les había regalado y no tenían por qué pagar impuestos. Entonces note que cuando aparece un judío haciendo arreglos con el imperio romano para cobrarle a su pueblo los impuestos, porque no solamente cobraba el impuesto, tenía que tener ganancia. Y si tenía empleados, tenía que pagar los empleados. O sea que entonces tenía que cobrar algo más, y a veces se les iba la mano. Esto hacía que el pueblo no los quisiera mucho, o mejor dicho, los odiara. ¿Cómo era posible que pueblo de su pueblo, gente de su gente, estuvieran al servicio del imperio romano y les cobrara a ellos lo que ellos consideraban que no tenían que pagar? Y esto, amado, hacía que los publicanos no fueran aceptados ni fueran queridos por el pueblo. Pero Jesús mira más allá. Amado, permítame decirle esta noche, el Señor mira nuestro corazón. Y quiero que al final usted me entienda, porque a veces hay gente que utiliza esto, Dios mira mi corazón para vivir como le da la gana. No es así, es otra cosa, lo que vamos a ver ahora. Dice que Zaqueo era un jefe de los publicanos y era un hombre rico, pero él procuraba, él quería ver a Jesús. Posiblemente Zaqueo en muchas oportunidades había oído hablar de Jesús, pero no era suficiente con oír. Él quería conocerlo. Amado, permítame por favor decirle esta noche, no es suficiente con solo oír de Jesús. No basta. No podemos conformarnos con solamente oír de Él. Nos es necesario conocerlo personalmente y conocerlo íntimamente, relacionarnos con Él para poder ser guiados y orientados según la visión y la proyección del Señor en nuestras vidas. No podemos conformarnos. Zaqueo no quería conformarse. Dice, sí, yo he oído, ahí viene, tengo la oportunidad de verlo, tengo la oportunidad de conocerlo, yo no puedo dejar pasar este momento. Yo no sé a quién puso a cobrar, yo no sé si dejó solo por ahí la oficina, yo no sé qué hizo, pero él se vino a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Y cuando Jesús va atravesando la ciudad, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. O sea, era mucha la gente que estaba allí, y él era pequeño de estatura. Pero sabe, mi amado, y escúcheme lo que le quiero transmitir esta noche. Cuando a uno le interesa
vence cualquier obstáculo. Cuando a uno le interesa, no importa por dónde haya que pasar, no importa lo que haya que hacer, yo tengo que lograr ese objetivo, yo tengo que llegar, yo necesito conocer a ese hombre de quien he oído hablar tanto, yo quiero conocerlo, pero este montón de gente me estorba. ¿Usted recuerda a la mujer de flujo de sangre? Ella necesitaba un milagro. Y había un montón de gente alrededor de Jesús. Pero no importa, yo necesito eso, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a tocar, yo lo voy a lograr. Amado, permítame decirle esta noche con todo el respeto que usted me merece: si usted y yo no tenemos más de Dios, es porque no nos hemos atrevido, es porque no nos hemos interesado, es porque no nos hemos preocupado por vencer los obstáculos, los impedimentos que no nos dejan tenerlo cerca, estar con Él. Y Zaqueo tenía el obstáculo de que era pequeño y el montón de gente no le permitía verlo, pero él sabía y había visto, vivido por muchos años, y se daba cuenta de que en la calle de Jericó habían árboles al lado y lado, y él dice: aquí tiene que pasar Jesús. Hacía tanto calor aquel tiempo que sembraban árboles para lograr la sombra, y se sembraba un tipo de árbol, un tipo de sicómoro que tienes que ver, un tipo de sicómoro que tiene que ver con las higueras, porque es un fruto. Estos árboles producían un fruto que no era tan bueno como el de las higueras normales, aunque se les hacía un tratamiento para lograr consumirlo humanamente. Cuando no se le hacía, ese fruto era para alimentar los cerdos o el ganado que se tenía. Pero Zaqueo dice: yo necesito hacer algo para verlo. Y corrió, se trepó a un árbol de esos. Dice: por aquí tiene que pasar. Me estoy comunicando, iglesia. Cuando a uno le interesa, vence los obstáculos que haya que vencer. Alguien dijo una vez: a uno solo se le olvida lo que no le interesa. Así que no me digas: se olvidó la reunión. A Zaqueo le interesaba conocer a Jesús y venció los obstáculos. No, escúcheme, mi amado, porque no solamente era chiquitillo, no solamente era la multitud. Es que, ¿cómo yo voy a hacer el ridículo de treparme un palo para ver a ese hombre, siendo el millonario del pueblo? ¿A quién se le ocurre? Me estoy comunicando, iglesia. Él está dispuesto a vencer todos los obstáculos, aún al ser objeto de burla por ser el rico del pueblo. Trepaba un palo para ver a Jesús. O sea que se tenía que vencer él mismo para hacer eso. Sirva de una vez para decirle esto: amado, no importa si el vecino suyo es el hombre más rico de Pérez Celedón o de Costa Rica, él necesita conocer a Jesús. Y Dios se lo puso a usted cerca para que usted le hable de Jesús. O quizás se lo puso de jefe para que usted le hable de Jesús. Quizás se lo puso de amigo para que usted le hable de Jesús. Porque Zaqueo, teniendo la posición social que tenía y siendo el hombre que era, empezó a vencer los obstáculos. Dice: no importa que se rían de mí. Óigame, y Jesús es especialista en eso. Zaqueo comenzó a procurar alcanzar lo que él quería, lo que él necesitaba, venciendo los obstáculos, haciendo cualquier esfuerzo, no importa. Y se subió al árbol. Y cuando Zaqueo mira que Jesús viene, posiblemente Zaqueo apartó las ramas un poquito, las hojas de los árboles que estaban ahí, para verlo bien.
La sorpresa de Zaqueo es que Jesús, óigame bien, cómo o en qué momento no sé, pero él se interesó en Zaqueo. Pero primero Zaqueo se interesó en Jesús. Y cuando Jesús se detiene debajo del árbol, yo me imagino que Jesús dijo: mira, pero si este es Zaqueo, el rico del pueblo, para estar ahí trepado, para conocerme, tuvo que haber hecho un gran esfuerzo. Se atrevió, venció los obstáculos, no le interesó su posición, no le interesó lo que tenía que hacer, y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque me es necesario visitar tu casa. Cápteme en el espíritu, por favor. Si usted se interesa por Jesús, Jesús se va a interesar por usted. En la medida en que usted y yo nos acerquemos y le busquemos y venzamos los obstáculos, el Señor va a mirar y se va a dar cuenta cuánto nos interesa, cuán dispuestos estamos a buscarlo, cuán dispuestos estamos a esforzarnos. Y muy posiblemente nos va a decir: fulano, sutano, perencejo, mengano, vamos, hoy quiero estar con usted, hoy quiero estar en tu casa. Mi amado hermano y hermana, note esto. Zaqueo no se conformó con haber oído de Jesús. Fue a conocerlo, fue a verlo, y eso le permite tener una experiencia personal, íntima con el Señor. Amado, a usted y a mí nos es necesario tener experiencias personales e íntimas con el Señor, porque eso es lo que nos va a transformar. Eso es lo que nos va a transformar. Zaqueo no se conformó y la procuró y la alcanzó. Tener una experiencia personal. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero sabe, mi amado, ¿qué me llama la atención de Jesús? Que Jesús sabía quién era Zaqueo. Pero Jesús miró más allá de lo que los ojos naturales ven. Y pienso que Jesús sabía por qué le habían puesto Zaqueo. Y cuando Jesús mira a Zaqueo, no solamente mira a aquel hombrecito pequeñito, sino que mira el motivo de su nombre. Y mira más allá. Y mira en su corazón, porque sabe que Zaqueo significa inocente. Zaqueo significa puro. Zaqueo significa sin tacha. Zaqueo significa justo. ¿A quién miró Jesús? ¿Al ladrón de los impuestos? No. Él miró a alguien con un corazón puro, con un corazón justo, con un corazón recto, que por diferentes circunstancias y aprovechó posiblemente la oportunidad y había cometido el error posiblemente de enriquecerse más al cobrar más cantidad de impuestos de lo que tenía. Pero esa experiencia personal le vuelve a Zaqueo quién es él. Y por eso esta noche permítame decirle
que si usted hizo cosas indebidas o incorrectas y usted entiende que su corazón es un corazón íntegro y recto y sano, y que lo que sucedió y no hubo forma de evitarlo, no porque fueras malo, el Señor mira el corazón y nos libera. Porque los demás estaban mirando al ladrón de los impuestos, pero Jesús no. Jesús estaba mirando al justo, al sin tacha, al puro, al inocente. Y si no nos desciende, yo necesito que nos encontremos para que te reencuentres con lo que verdaderamente eres, que te puedas reencontrar con lo que hizo que tu mamá y tu papá te pusieran Zaqueo, con lo que realmente eres. Y note lo que sucede cuando Jesús llega a la casa de este hombre. Amado, las experiencias personales con Jesús son las que nos transforman. No se conforme con oír de Él, aunque es importante y sé que la fe se aumenta, pero no podemos conformarnos, porque lo que nos transforma, lo que nos cambia, es esa experiencia íntima, es el conocerlo, es el acercarnos a Él, es el poder relacionarnos, es el tenerlo cerca. Y cuando Zaqueo desciende rápido del árbol y entra con Jesús a su casa, entonces dice, él descendió a prisa y le recibió en casa con gozo. Qué bendición. Escúcheme, valió la pena, dijo Zaqueo. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena vencer los obstáculos, valió la pena dejar el orgullito y el nombre de lado, valió la pena hacer el ridículo trepándome al árbol, valió la pena que todo el mundo me viera, valió la pena, porque ahora no solamente lo conozco, sino que lo tengo en casa. Lo tengo en casa. Y esa experiencia maravillosa personal y ese reencuentro de Zaqueo consigo mismo lo hace decir: Señor, la mitad de mis bienes, ¿de que era justo? Era sin tacha. La mitad de mis bienes yo voy a repartirlos. Solo las experiencias personales nos transforman, hermano. Escúcheme, podemos visitar una iglesia por años, podemos ser cristianos por años, pero hasta que no tengamos un acercamiento con Él, no vamos a ser totalmente transformados. Cuando Zaqueo se encuentra al maestro en su casa, ¡wow!, y expresa lo que expresa, dice: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes, yo los voy a repartir. Óigame, el que cobraba más de impuestos, ahora, después de su experiencia personal, dice que va a repartir la mitad de lo que tiene. Aquel que cobraba más y que le robaba al mismo pueblo suyo, ahora dice: si a alguno le he hecho mal, se lo voy a devolver cuadriplicado. Permíteme decirte esta noche con respeto: si no hay cambios profundos en tu vida, es porque no hay una intimidad profunda con el Señor. Si todavía la carnalidad la andamos dando vueltas en la cabeza, es porque no tenemos una intimidad profunda con el Señor. Escuche, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, versículo 8, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Eso produce la experiencia personal. Eso produce la intimidad con el Señor. Transformaciones grandes, profundas de nuestro ser, mi amado. Nuestra intimidad con Él hace que lo que nosotros mismos pensábamos que nunca iba a cambiar, cambie. Y Zaqueo está teniendo su experiencia personal profunda que produce en él cambios, dejando de ser lo que era para convertirse en lo que realmente el Señor lo llamó y el nombre que le pusieron: un hombre justo, un hombre sin tacha, un hombre puro, un hombre inocente. Y entonces dice, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto él también es del pueblo. Él merece y necesita la salvación. Escuche, mi amado, Jesús no estaba mirando la condición defraudadora de Zaqueo. Desde que lo miró en el árbol, miró lo profundo del corazón. Y ahora, al escuchar lo que Zaqueo expresa, dice: aunque ustedes piensen lo contrario, aunque ustedes digan lo contrario, este también es un hijo de Abraham, este es del pueblo, y este también merece la oportunidad. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Mi amado hermano y hermana, anhelemos la experiencia personal, anhelemos la intimidad. No dejemos de predicar el evangelio, no importa color, ni tamaño, ni condición social, porque todos necesitamos conocer a Jesús. Y Zaqueo, con ser el jefe de los publicanos y ser un hombre rico, necesitaba conocer a Jesús. Venció los obstáculos. Amado, ¿qué cosas tenemos que vencer nosotros? ¿Qué tiene que vencer usted? ¿Qué tengo que vencer yo para acercarme al Señor, para conocerlo de cerca, para tenerlo íntimamente, para que esas experiencias me transformen y cambien todo lo que tenga que cambiar? Me es necesario esforzarme. Creo que Él está pendiente de eso. Si yo me intereso por Él, Él se interesa por mí. Zaqueo se interesó por Él y el Señor se interesó por Zaqueo. Pero note lo que sucede en el versículo 7. Porque iba mucha gente, iba multitud con Él. Y cuando ven a Jesús, que le dice a Zaqueo que descienda y que entra a la casa con Él, dice: pero ¿cómo es esto? El maestro metiéndose con publicanos, con pecadores. Óigame, le voy a decir algo, hermano, y sírvale para el resto de su vida. Jesús entraba a comer y quizás a dormir en la casa de un publicano o de un pecador, para que aquel pecador se arrepintiera, no para él hacerse igual que el pecador. Porque a veces decimos: es que Jesús andaba con publicanos y pecadores. Yo también. Un momento, pero Jesús andaba para convertirlos, no para vivir como ellos vivían, no para hacer lo que ellos hacían, no para convertirse a los pecadores, sino para que los pecadores se convirtieran a Él. Y esa es la diferencia, mi amado, que usted y yo tenemos que hacer como hijos de Dios y como pueblo, entender que nosotros debemos de acercarnos a aquel pecador, aquel que intenta ser libre de la esclavitud del pecado. Necesita la salvación, necesita conocer al que perdona, no para hacernos pecadores como ellos, sino para rescatarlos de donde están. Porque mire, el que no tiene experiencias personales con Jesús, al que no le interesa Jesús, el que no se preocupa por conocerlo más, siempre va a andar viendo superficialmente y no el plan y el propósito eterno de Dios. Y dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Escúchenme, Jesús conoce tu corazón y conoce mi corazón. Ellos estaban viendo al ladrón, cobrador de impuestos. Jesús estaba mirando al inocente, al justo, al sin tacha, al puro, que merecía la misma oportunidad de todos para ser salvo. Pero aquellos no estaban mirando lo que Jesús miraba. Estaban viendo al pecador y juzgando a Jesús. Mi amado hermano y hermana, el que no procura experiencias personales, el que no busca esas experiencias personales, el que no busca intimidad con el Señor, se mantendrá criticando a aquellos que se preocupan por el Señor. Se mantendrá murmurando de aquellos que buscan al Señor. Óigame, se detuvieron a mirar que Jesús entró a la casa de un pecador, pero no pensaron, qué bueno que Zaqueo se acerque a Jesús y cambie su vida y quizá ya no cobre tan caros los impuestos. Siguieron mirando al pecador. Déjeme decirle algo, mi amado. El que no le interesan las experiencias con Jesús, el que no tiene intimidad con Jesús, usted lo verá siempre criticando y murmurando de aquel que quiere acercarse al Señor, que quiere buscar del Señor, que quiere llenarse del Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido totalmente transformado, cambiado, por falta de experiencia con Él. Zaqueo le recibió con gozo, le recibió con alegría, y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Mi amado hermano y hermana, venzamos los obstáculos que nos están impidiendo tener esas experiencias con el Maestro. No nos fijemos quién es, hablemos de Jesús. Y escuche, mi amado, si eres inocente, si eres justo, si eres bueno, el error que se haya cometido, en Jesús es justificado. Si te interesas en Jesús, Jesús se va a interesar en ti. Permitámosle al Señor verdaderas transformaciones en nuestras vidas. Cumplamos con lo que tenemos que cumplir y entendamos, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio, no importa quién sea. Preocupémonos por el corazón, que sea salvo, que sea libre. No nos interese lo que haya hecho, que de eso se encargue el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta noche. Jesús miró el corazón de Zaqueo, y en el corazón de Zaqueo lo que habían eran motivos por el cual llevaba ese nombre. Un hombre justo, un hombre puro, un hombre inocente, un hombre sin tacha, que al tener la experiencia personal con el Señor, le permite ser transformado, ser cambiado de lo que antes era, para ser un hombre diferente, de una mujer diferente. Amado, usted y yo podemos mirar nuestro corazón y entender lo que Dios quiere. Si nuestro corazón es bueno, eso es lo que el Señor está viendo. Eso es lo que el Señor está viendo. Y Él va a actuar con nosotros con justicia, según nosotros nos preocupemos por Él. Si te preocupas por Él, Él se va a preocupar por ti. Si vences los obstáculos por conocerlo íntimamente, Él se va a acercar a ti. Y una verdadera transformación ocurrirá y será vista y conocida por todo el mundo. Puede cerrar sus ojos y levantar sus manos. Padre,
En el nombre de Jesucristo, gracias, porque tú miraste nuestro corazón y viniste a buscarnos y viniste a salvarnos, como lo hiciste con Zaqueo. Miraste nuestro corazón y nos perdonaste. Miraste nuestro corazón y nos justificaste. No miraste los errores, no miraste el pecado, miraste nuestro corazón y nos reconciliaste. Hoy podemos deleitarnos siendo salvos, libres de la esclavitud del pecado y de la condenación, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias, porque miraste en nosotros lo que miraste en Zaqueo y nos llamaste y viniste a estar con nosotros y derramaste tu presencia. Señor, ayúdanos para interesarnos y preocuparnos cada día más por estar tan cerca de ti y ser transformados para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Amén y amén.